¿El audio? Sí. Me doy por dada la palabra y muchísimas gracias por la introducción. No creo que nunca hayan dado una introducción tan profunda de todos los aspectos de mi vida profesional y privada. Muchísimas gracias y sobre todo tan positivas. Y os voy a dar una charla sobre las células madres, la búsqueda de la inmortalidad y por qué nosotros en ciencia nos interesa investigar quiénes son las células madre y si podemos usarlas para el tratamiento de enfermedades o incluso para simular enfermedades fuera del cuerpo y aprender cómo tratarlas más tarde. Una cosa muy interesante de la traducción española es que si hablamos las células madre, en inglés es stem cells, en alemán es Stammzellen, en español células madre. Es la única lengua donde está quizás no gendergerecht. Se dice células madre y se define como es la familia, la que da origen a la familia, en comparación con otras lenguas donde sería la célula origen. ¿Y qué es una célula madre? ¿Cómo se define? Son aquellas que pueden tener una progenie, o sea, tener una familia, pero además pueden dividirse y dar a células que son iguales que ellas y capaces de fundar otras familias. Quizás sería decir la bisabuela, la abuela, esas serían las células madres y después los hijos serían la definición de lo que es la familia. Hay muchas diferentes células madres, las hay totipotentes y una célula madre totipotente es el gameto, cuando se produce la primera división, el primer encuentro entre un hombre y una mujer y se produce lo que es el origen de un embrión. Y esas células se llaman totipotentes porque son las que van a dar origen a todas las células del cuerpo. Después hablamos de células pluripotentes y pluripotentes son porque pueden dar origen a tejidos. Tejidos puede ser un corazón, puede ser el sistema digestivo. En esos tejidos necesitas células que son diferentes. Si hablamos del corazón tenemos los cardiomiocitos, tenemos la policía que se llaman los macrófagos, tenemos células endoteliales que son las que traen la sangre al corazón y por eso pueden fundar familias de diferentes escudos, por así decirlo. Y después finalmente hablamos de células madre unipotentes. Unipotentes, por ejemplo, son las células que ya en el sistema digestivo van a dar lugar a lo que es las células que se dedican a la digestión solo y no las células que son también endoteliales. Y por eso se dice que son unipotentes, solamente pueden dar lugar a un tipo familiar. Y esto es lo que veis aquí definido como totipotente, pluripotente y después unipotente. Y después de lo que yo voy a hablar y en lo que más me dedico es a investigar el cerebro. Y cuando hablamos de células madre en el cerebro, incluso células que solamente van a dar lugar a neuronas. Tenemos más de 1 millón de neuronas diferentes en el cerebro. Es como si fueras a hacer Legos y tuvieras que construir el cerebro. No necesitas solo piezas rojas, sino que necesitas más de 1 millón de piezas de diferentes colores que solo van a ser neuronas. Y esa es la complejidad de tener unas células madre cuando una persona tiene un derrame cerebral, un Schlaganfall, donde se mueren muchas células neuronales y entonces uno tiene que imaginar
que tenemos que tener una célula madre que sea capaz de producir ese millón diferente de neuronas. Y esas células neuronales no solamente tienen que estar allí, sino que tienen que interconectarse. Eso son más de, vamos, 1 millar de conexiones a las que están sujetas. Y esa es la complejidad con la que nosotros en investigación estamos confrontados o enfrentados y que tenemos que resolver. Entonces está claro que tenemos esas células cuando tenemos el embrión y podemos generar el cerebro. La cuestión en el 1990, que no es tan lejos, tenemos esas células madres en nuestro cerebro adulto. Si tenemos un derrame cerebral, tenemos células madres que podemos activar y entonces regenerar este cerebro. Antes del 1990 se pensaba que no había. Nosotros, Ramón y Cajal, es uno de los neurobiólogos más importantes españoles que recibió el premio Nobel, de verdad, y él decía: nosotros nacemos con un número de neuronas y ellas pueden degenerar, pero nunca pueden regenerar. Y ese es el dogma con el que hemos vivido hasta 1990. Y fue después del 1990 donde las primeras células madres se vieron en cerebros adultos. Y estas células madres se vieron por primera vez en pájaros. Y se vio que si uno mataba esas células madres de los pájaros cuando buscaban pareja necesitan siempre tener una canción. Y esa canción dependía, la memoria de esa canción dependía de estas células madre en el cerebro. Después de los pájaros se fue mirando a los hombres, a los humanos, y fue en el 2008 la primera vez donde la gente tenía una prueba de que realmente tenemos células madres también en el cerebro adulto. Y tenemos 2 regiones en nuestros cerebros que son muy importantes y que producen activamente neuronas también en la época adulta. Una, que es la más grande de esas zonas, es la que vemos aquí. Estos son los ventrículos en el cerebro. Esto sería el cerebro, tienes los ventrículos y entonces esas células son activadas y se mueven a lo que sería la masa olfatoria y dan lugar a neuronas que son muy importantes, por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz y tienen un bebé, para reconocer al bebé. O, por ejemplo, cuando en alemán hay un dicho que siempre digo y es: no puedo olerlo. Eso quiere decir, esta persona no me cae bien. Y hay una verdad detrás de eso, y es que lo que es también el buscar pareja tiene mucho que ver con el sentido del olfato. Y se sabe que cuando, al menos en el mundo animal, cuando están buscando pareja, estas células madres, la generación de neuronas para agudizar el olfato tiene un gran valor. O, por ejemplo, en enfermedades como Parkinson, una de las primeras cosas que se pierde es el síntoma del olfato, y una de las cosas de la que viven estas células madres es de la dopamina, que es lo que baja cuando tenemos un Parkinson. Hay otra región en el cerebro, y esta es la región que más se conoce, que es la región del hipocampo. Y se llama hipocampo porque así se ven los caballos de mar. Es el nombre griego de un caballo de mar. Y entonces la estructura en nuestro cerebro tiene esa forma y por eso se llama hipocampo. Y esta forma es muy importante para memorizar. Cuando se hace la traducción consecutiva, tienes que memorizar todo lo que ha dicho el anterior, y esa memoria a corto plazo es muy dependiente de estas neuronas que se producen en esta región. Y entonces la cuestión es, tenemos células madres en el cerebro adulto, pero tenemos también células madres cuando somos muy mayores. Y esto, si vemos aquí lo que es la escala de lo que vivimos, tenemos la mosca que vive 24 horas. Tenemos en el otro extremo la tortuga gigante, que puede vivir más de 100 años, y nosotros hemos llegado ya a casi los 100 años, y cada vez hay más gente, y la cuestión es, ¿son nuestras células madres
con el incremento de longevidad que hemos adquirido, podemos llevarlas hasta que somos tan mayores, y eso es una de las cosas a las que nos dedicamos en mi laboratorio. Y ahora, por ejemplo, lo que traje es unos artículos del New York Times, donde se dice: ¿por qué no podemos decir la verdad sobre el envejecimiento? Está muy bien que podamos alargar la vida, pero la cuestión es si con 100 años somos igual que cuando teníamos 40. Tenemos la misma capacidad de memoria, tenemos la misma capacidad olfativa, tenemos la misma capacidad cognitiva. Y eso es, por ejemplo, ahora Bezos está pagando muchísimo dinero a muchos científicos para organizar un laboratorio, se llama The Altos Lab, donde les dan lo que está buscando la vida eterna, la fuente de vida eterna. Y entre otras cosas, lo que más hacen estos investigadores es: podemos usar estas células madres para resetear el reloj de nuestras células y rejuvenecernos. Yo pienso que eso quizás también no está mal, el envejecer, y se tiene que saber envejecer. Pero lo que es importante también es que la mayoría de los casos en los que tenemos que regenerar tejidos, la persona que tiene un derrame cerebral es una persona mayor. Luego es interesante saber cómo funcionan las células madres y si las tenemos, para poder tratar a personas mayores, que son las que suelen aparecer en el hospital con mayor frecuencia. Entonces la cuestión es el envejecimiento. ¿Hay algo productivo de envejecer? ¿Algún mecanismo que nos ayude a mantener estas células? ¿Son todos los cambios malos? ¿Hay algunos? ¿Y cuál es el momento en nuestra vida en el que conviene intervenir y parar alguno de estos procesos de envejecimiento, que puedan ser buenos hasta cierto punto, pero en cierto punto no? ¿Y qué es el envejecimiento? Aquí os he traído algunas fotos. Robert De Niro, Jane Fonda. No es solo que nuestro aspecto cambia, pero también nuestras células madre cambian. Por ejemplo, en lo que es el sistema hematopoyético, el sistema de producción de células de sangre, cambian en función, aunque suelen ser mucho más numerarias. En los músculos cambia la función y el número, y nosotros, cuando empezamos este tipo de estudios, no se sabía bien qué es lo que pasaba con las células madre en el cerebro adulto, en el cerebro viejo. Y esto es una tinción. Las células verde que se ven aquí son células madres en un cerebro joven. Esto serían 60 días de un ratón, que equivale a un adolescente humano. Y aquí tenemos 22 meses, que equivale a un octogenario, quizás. Y lo que veis aquí, estas células verdes han sido teñidas en el feto, cuando el ratón es un feto, y se mantienen toda la vida hasta que somos octogenarios, y se van activando para producir este tipo de células de las que os he hablado. Entonces, una cosa que podéis apreciar en esta diapositiva es que son menos células cuando somos mayores. Y entonces la cuestión es, pues sí, la primera pregunta tienes una respuesta. Cuando somos octogenarios seguimos teniendo estas células madre. La cuestión es, ¿podemos usarlas igual que una persona adolescente? Entonces hicimos un experimento en el laboratorio, y es que les dimos a los ratones Temodal. Temodal es una droga, una quimioterapia que le das a pacientes que tienen tumores cerebrales. Lo que hace esta quimioterapia es matar a todas las células que estén dividiéndose. Luego, con eso, matar
notas a todas las células madres que tengas en el cerebro. Lo bueno es que las células madres se regeneran. Las que están dormidas, por así decirlo, no están activadas. Luego es lo que pasa en las terapias de cáncer, que las células dormidas son resistentes a cualquier tipo de quimioterapia porque solamente atacas a las que están dividiéndose. Eso es lo bueno de las células madres, no las atacas, se quedan allí y pueden reactivarse y volver a tratar lo que es a regenerar las células madres y a producir neuronas. Y aquí lo que veis es el tipo de cuándo empiezan a activarse y cuándo tenemos el pool de células madres que teníamos antes de dar la quimioterapia. Y en un ratón adolescente tardan 2 meses en regenerar todo el pool de células madres después de una quimioterapia. Pero si miramos a un cerebro mayor, lo que vemos aquí es que tarda mucho más en regenerarse, y al menos en el mismo tiempo en el que en un adolescente este pool de células madres se ha regenerado, en una persona mayor no llegamos a esos niveles. Entonces la cuestión es, una vez que están activadas esas células, ¿cómo son estas células? Y aquí tenemos a Santiago Cerrizuela, que es un chico que hace un postdoctorado en mi laboratorio, viene de Argentina, y estas son las células madres que extraemos del cerebro de un ratón adulto. Entonces, como veis, lo que hacen es que se dividen, y con estas divisiones van creando su familia, y nosotros miramos cómo son las familias de grandes, pueden producir el mismo grosor de familias, el mismo número de familiares que produce una célula en un adolescente o en una persona mayor. Y eso lo que vemos es con estas tinciones. Y lo que vemos aquí es esas familias. Aquí sería lo que se llama el árbol, el lineage tree, el árbol de linaje, no sé cómo. Y entonces lo que vemos es que el tamaño de las familias, los jóvenes son verdes, las mayores son lilas, el tamaño de las familias es lo mismo, la capacidad que tienen de dividirse es la misma, y el tiempo que tardan en dividirse y dar lugar a familias es el mismo. Eso son buenas noticias. Eso quiere decir, tenemos células madres en nuestro cerebro, aun cuando somos mayores, las podemos activar. Una vez que las activamos, funcionan exactamente igual que en los cerebros de gente joven. Pero tenemos un problema de activación. No podemos activarlas igualmente que hacemos en un cerebro mayor. Y entonces, para ver cuáles son las razones de que no se pueden activar también, lo que hacemos en los laboratorios, y esto es una técnica que se ha desarrollado últimamente, es que puedes coger, aquí se ve cada célula, la miras y miras a ver qué genes están expresando. Miras 20.000 genes por células y miras 500.000 de células, y entonces las comparas. ¿Cuál es la carga genética que tiene una célula madre joven y una célula madre mayor? Y podemos encontrar algo que nos diga qué es lo que no funciona en este caso. Y entonces lo que hacemos, estos son los 20.000 genes que podemos medir. Aquí tenemos una célula madre en su camino para ser una neurona, y esto va a ser importante al final, si es que llego en el tiempo que me he tomado, que tenemos siempre podemos ver la historia familiar. Esta es la célula madre, aquí tenemos los hijos adolescentes, y al final las amarillas son las células completamente maduras. Y lo que hacemos, lo que veis aquí, es que tenemos las células madre adolescentes y las células madre de un octogenario, y veis que aquí en azul definimos las células que están dormidas, y las células activadas están en los colores amarillo-naranja. Esto es una dormant, dormidas profundamente, o en la fase REM, donde las puedes activar, aún dormidas pero activadas y activadas. Y lo que veis aquí es que si miráis esta tarta de este diagrama, es que hay muchísimas más células que están dormidas profundamente en un octogenario, y
y lo que tenemos que hacer es realmente conseguir un despertador que sea suficientemente fuerte para sacarlas de este sueño. Entonces la cuestión es cuáles son las señales que mantienen estas células en un sueño permanente. Una de las cosas buenas de este sueño permanente que hemos visto con modelado matemático es que es esta dificultad en activarse también lo que hace que mantengamos tantas células en un cerebro octogenario. Si las activáramos igual a la misma frecuencia que en un cerebro joven, entonces las perderíamos. Luego, eso es un mecanismo de envejecimiento que protege a las células. Pero por otra parte, cuando las necesitas, por así decirlo, cuando llamas a los bomberos en un octogenario no funcionan, no son igual de rápidos. Y eso es justamente lo que estábamos buscando. En nuestra transcriptómica, que se llama así, de células individuales, es lo que yo os mostré con estos 20.000 genes por células, no pudimos encontrar ninguna respuesta a qué es lo que las mantiene en este estado de somnolencia. Entonces decidimos mirar a los vecinos. Y hay un proverbio japonés que me gusta traer, y es que si no conoces el carácter de una persona, quizá te venga para verlo bien, te venga bien mirar a sus amigos. Y eso es lo que decidimos hacer con estas células madres. Cambia la vecindad de estas células en un cerebro joven o en un cerebro mayor. Y lo que hicimos ahora es el mismo ejercicio, pero esta vez cogiendo a los vecinos, a los que son las células endoteliales, que son las que traen la sangre, la microglía, que es, por así decirlo, la policía que se ocupa o incluso ya de mirar que todo esté limpio en el cerebro, o también mirar a lo que es la progenie de estas células madres, que se llaman neuroplastos. Y una de las cosas que vimos, y con esto termino la primera parte de la charla, que es la más complicada, después os prometo que os traeré algo mucho más fácil y que podéis llevar a casa. Lo que vimos es que en la vecindad hay señales de inflamación. Hay muchas señales de inflamación, y son estas señales de inflamación las que mantienen las células madre en este estado de somnolencia. Y estas señales de inflamación, me parece, son las que podemos neutralizar y entonces tratar estas células madres y hacer que se activen mucho más rápida cuando las necesitamos. Y la cuestión aquí es cuánto tiempo, cuánto de este estado de somnolencia necesitamos para, por una parte, mantener las células madre en nuestro cerebro, pero por otra parte poder activarlas cuando las necesitamos. Y aquí tenemos a Einstein, que tenía que dormir 10 horas, mientras que Thomas Edison le iba bien con 3 o 4 horas. Y esto, lo que quiero decir con ello es que es una cosa que se tienen que tomar una decisión individual. Y me parece que voy a pasarme esta para ir más rápido. Y una de las cosas que es importante también es que estas señales inflamatorias son interferón, que a lo mejor habéis oído hablar de esto, porque son señales muy importantes también en nuestra lucha contra COVID. Y es una de las cosas que en las personas mayores no funciona, y es el montar una respuesta de interferón que sea eficiente. En nuestras células madres, la que diferencia una célula madre de una célula diferenciada, quiere decir de las que son los trabajadores que hacen por las neuronas, las que digestivas, es que las células madres tienen una actividad de interferón siempre, y eso se sabe que es como defensa contra los virus. Y es otra de las cosas para tomar en cuenta, cuando lo neutralizas o cuando no lo neutralizas, y por qué esta defensa quizás no sea tan eficiente en la persona mayor.
¿Y qué es lo que podemos hacer además de coger un medicamento con el que neutralicemos interferón para tratar el envejecimiento y poder regenerar nuestros cerebros? Y este incremento de señales inflamatorias no es una cosa que solamente se ve en el cerebro, sino que es una cosa que se ve, nosotros acumulamos estas señales inflamatorias cuando nos hacemos viejos, y eso hace que en todos nuestros órganos no funcionen como tenían que funcionar. ¿Y qué es lo que podemos hacer a nivel de nosotros sin tener que tomarnos ninguna pastilla? Y hay muchas recetas. Una es comer sanamente, hacer ejercicio, mantener un peso adecuado y dormir suficientemente todos los días. Y os voy a presentar unos resultados que tenemos en lo que se llama actividad física con las células madres. ¿Y cómo hacemos? Os he dicho que las células madres del cerebro son muy importantes para la memoria. Cuando mañana queréis comentarle a alguien lo que yo os conté en esta charla, tenéis que usar estas células madres. Y eso es una cosa que podemos medir en ratones que no les gusta para nada nadar y que los metas en agua. Entonces lo que hacemos es un experimento donde los metes en un agua que tiene un poco blanca, o sea que no es transparente, y entonces tenemos una plataforma y el ratón busca la plataforma para salvarse y no tener que nadar. Entonces hacemos muchos entrenamientos. Tenemos la primera vez que metemos el ratón en agua, el ratón tiene, por ejemplo, una tabla de ajedrez a la derecha, hay un sonido a la izquierda, o sea, puede orientarse con todas estas señales que le damos en el ambiente, y entrena en un día, con muchos entrenamientos, hasta 8 o 9, cómo puede encontrar esa plataforma, y al final de entrenarlo bastante, pues la encuentra perfectamente. Entonces medimos la memoria y la cantidad de células madres, la generación de neuronas, haciendo estos experimentos. Y lo que veis aquí es que en este gris es el cuadrante donde está la plataforma, y medimos cuánto tiempo están los ratones en el cuadrante en el que tienen que estar. Y si veis en el quinto entrenamiento, veis que los ratones pasan mucho tiempo en los cuadrantes que tienen que estar, mientras que esto baja mucho cuando es un ratón que sea mayor. ¿Y cómo podemos incrementar, cómo podemos resetear estas células madres, por así decirlo, rejuvenecerlas? Si cogemos y ponemos estos ratones a moverse, es como quien ha tenido un hámster en su habitación y tiene la ruedecilla eso lo puedes hacer con ratones. Otra de las cosas es darles un ambiente que tenga muchas cosas, o sea, por decirlo, cuando estamos expuestos a muchos ambientes cambiantes en nuestra vida, todo eso activa nuestras células madre, y entonces si hacemos esto con los ratones octogenarios, pueden recuperar la capacidad de memoria, porque eso conseguimos activarlas y sacar nuestras células madre de este estado de somnolencia. Y realmente tenía sonido que no se va a ver. Esto es no solo se ha hecho con ratones, pero en Leipzig han hecho el mismo experimento con personas. Esto es un vídeo en el que se ve cómo tienes una piscina. Como os he dicho, a los ratones les damos tablas de ajedrez, a las personas se les pone en un lago donde también tengan donde ves los árboles, te puedes orientar, y les dejas que vayan buscando el tesoro, por así decirlo. Y a ver si sigue. Entonces esto es el ton, se ha dicho en Sachsenfernsehen, y entonces meten a personas a buscar la plataforma y los entrenan igual que se hace con los ratones. Les pones unas gafas y lo sigues todo con los ¿cómo se llaman las cámaras
por encima. Y aquí veis, por así decirlo, el experimento. Veis una persona y tiene que buscar un punto que se ha hecho con el GPS. Primero tarda bastante tiempo, este es el recorrido que hace, y al final de los entrenamientos empiezan aquí, pues ves que es mucho más pequeño hasta que al final consigue realmente, igual que los ratones, encontrarlo mucho más rápido. Y esto es lo que veis aquí. Tenemos una persona joven de 55 años, una mujer, y veis aquí en el 5.º entrenamiento, 7.º entrenamiento, en el 9.º entrenamiento, cómo consigue directamente encontrar el punto virtual del GPS. Y ya veis que en una persona, en una mujer de 76 años, esto no funciona como a los 55. Y después el MCI, eso está para Mild Cognitive Impairment. Lo que veis aquí es que personas de 78 años, donde se les ha visto que tienen un principio de Alzheimer, pues que realmente no llegan ni siquiera a encontrar este punto de GPS. Y otra cosa que por el tiempo no os voy a enseñar, pero que también se ha visto, hay otro vídeo que os puedo enseñar donde hacen esto mismo de tracking, pero con personas que han hecho deporte y personas que no han hecho deporte, y demuestran que las personas que han hecho deporte son mucho más rápidas en encontrar la plataforma que las otras. Todo esto es correlativo, pero diría yo que es bastante esperanzador. Otro tipo de experimentos que se han hecho, aquí lo veis, Flight to Mars. Nosotros ahora hay muchos millonarios que se dedican a irse al espacio y la perspectiva es que en poco tiempo podamos ir a Marte, y lo de ir a Marte seguro que es muy emocionante, pero uno de los problemas es la falta de gravedad. Eso quiere decir que tienes a personas que van a estar completamente sin ningún tipo de movimiento. Los habréis visto cuando sale esta gente que ha estado en Marte y los tienen que coger porque han perdido completamente los músculos, la masa muscular, no pueden andar y tienen que regenerarse. Entonces hay un estudio que se hizo en el DLR, German Aeronautics and Space Research Center, donde miraron exactamente esto. Pues cuando no solo que pierdes la la capacidad motora, sino que también puedes perder una capacidad de memoria, ¿no? Entonces lo que tuvieron es 60 días, personas metidas en la cama con un ángulo de 6 grados, la cabeza hacia abajo, todas las actividades en la cama, por así decirlo, los adolescentes a la 10ª potencia, todo el día metidos en la cama, y después miraron y solamente haciendo lecturas, videojuegos, vídeos. Y lo que veis aquí es que realmente se ve que pierden lo que es, aquí tienes lo que se llama la longitud de encontrar esa plataforma, y es mucho peor en la gente que ha estado aislada. Y lo bueno es que puedes revertirlo una vez que vuelves a empezar a hacer actividades motoras. Otro de los experimentos que decidí no traer por el tiempo es que se ha hecho lo mismo a la gente que está en la Antártida, y no es porque no se muevan, pero están 6 meses en la oscuridad sin tener ningún tipo de enriquecimiento de lo que es el ambiente de la gente a la que ven, y en esos lo que se ha visto es que también lo que es la estructura esta del hipocampo se reduce y se hace más pequeña, y tienen menos capacidad de memoria. O sea que, por así decirlo, el mensaje para llevaros a casa es salid y moveros y tener actividad motórica si queréis llegar y envejecer saludablemente con un tipo de memoria que sea equiparable a la que veis en personas adolescentes. Y estas son las esperanzas que nos traen las células madre.
Y también tienen sus lados adversos, y esto es no solo las esperanzas, pero cuáles son los riesgos y peligros que esconden estas células madres. Y eso es otra cosa que vemos también en las personas mayores, y por eso estamos nosotros en el Centro de Investigación Oncológicas alemán, y es porque estas células madres tienen el riesgo de degeneración maligna y de dar lugar a estos tumores cerebrales que estamos tratando o intentando de desarrollar terapias. Y estas son, por ejemplo, en el laboratorio, me parece que no funciona. Bueno, estas son las células madre, pero las células madres que extraemos de pacientes con un tumor cerebral. Y lo que nosotros hacemos en mi centro es de mirarlas y por así decirlo, de riesgo, la oportunidad, pues sabiendo cómo funcionan las células madres que funcionan bien, cómo podemos llevarlas a funcionar bien y a lo mejor diferenciarlas y que paren de producir estos tumores cerebrales. Y aquí tenemos en azul, por así decirlo, tenemos lo que son, teníamos la célula madre que migra hacia el bulbo olfatorio, donde te dan las neuronas. Esta es la trayectoria de una célula madre normal, y cuando cogemos y miramos las células madre malignas, haciendo estos estudios genéticos donde vemos la expresión de los genes, las buenas noticias es que podemos ver que hay muchas similitudes con las células madre normales, y una de las modelos de terapia es encontrar cómo usar lo que sabemos sobre las células madre normales para atacar las células madre malignas. Y con este tipo de pensamientos quiero agradeceros vuestra atención, y estoy encantada de responder cualquier pregunta que tengáis.